Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez, estamos en ICN. Una nueva conciencia, nuevamente con ustedes y para hablar de los temas, usted lo sabe, los temas que hacen portada, los temas que hacen titulares, los temas que usted sigue en redes sociales, como las redes sociales de ICN, ICN.digital. Acá presentamos distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintos posicionamientos, distintas opiniones, distintos enfoques. Recientemente hemos estado abordando con bastante frecuencia, como debe ser cuando los temas son importantes y son temas que nos afectan, temas que nos interesan, la crisis ambiental que hemos vivido a partir de la densa capa de smog. Llamémosla por su nombre, no es bruma, es smog, es aire contaminado. Hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Los niveles de contaminación del aire han llegado a niveles alarmantes, colocándonos nuevamente en los primeros lugares en estadísticas que nadie quiere ocupar como ciudades contaminadas. El fenómeno se ha prolongado durante varias semanas, las lluvias no vienen y aunque los científicos, las personas que estudian estos fenómenos y los pronostican, nos anticipan que más temprano que tarde vendrán las lluvias, es un hecho que estamos viviendo ante un mundo que cambia, un mundo que está cambiando. Hay que adaptarse a las nuevas modalidades de clima, hay que adaptarse a las nuevas formas de consumo, hay que adaptarse a las nuevas modalidades para hacer frente a retos que antes no conocíamos. Siempre se dice que el pasado fue mejor, en algunas cosas lo fue, en otras no, y este que estamos viviendo nosotros como presente será el pasado de las nuevas generaciones. Ellas hablarán del pasado y hablarán de la capa de smog, hablarán de las quemas, hablarán de la COVID, hablarán de cómo el país afrontó sus grandes problemas y precisamente como este es un tema que tiene que ver con una perspectiva que va cambiando con el tiempo y en la cual no necesariamente lo que hoy vivimos va a ser lo que las futuras generaciones van a comentar de la misma manera. Nos acompaña hoy un muy buen amigo, el ingeniero Juan Carlos Oyuela. Él es autor, es educador, es una persona que ha dedicado su vida a divulgar mensajes positivos y hacernos reflexionar con sus escritos, con sus opiniones ante medios de comunicación. Hoy nos acompaña desde La Ceiba. Gracias, Juan Carlos. ¿Tú te imaginabas en algún momento, Juan Carlos, ver paralizada la actividad cotidiana por una capa de humo? Es decir, que se fuera las escuelas de vuelta a teletrabajo, los empleados públicos a teletrabajo y que se paralizara la actividad de nuestras ciudades por el humo. Sí, no, la verdad es que nunca me imaginé que llegáramos a ese punto, a ese extremo. Muchas gracias, Miguel. En primer lugar, agradecerte la invitación. Y es un tema que me preocupa, me apasiona también, porque de alguna forma el fenómeno físico de la bruma, del humo, las quemas, es una manifestación, o sea, es como la punta del iceberg de una serie de actitudes, de valores, de descuidos, si quieres llamémoslo así, de falta de previsión, o sea, es un cúmulo como de comportamientos que hemos venido desarrollando, de alguna forma promoviendo o tal vez descuidando y que manifiestan como bien a las claras una serie como de valores o antivalores que se han ido inculcando poco a poco en todos nosotros. Porque una primera cosa que me gustaría llamar la atención, digamos, de este fenómeno ecológico es que nadie queda excluido. O sea, ni yo mismo, ni las autoridades, por supuesto, los padres de familia, los niños, o sea, estamos en una casa común, podríamos decir, y así como que nosotros nos imagináramos que estuviéramos todos conviviendo
en un edificio, en una habitación que estuviera con ventanas rotas, con desorden, con falta de limpieza, con desidia, descuidos, o sea, de alguna forma, por acción u omisión, todos estamos ahí participando de ese caldo digamos, que va generando este tema del tema ecológico. Tengo un buen amigo que escribió un artículo hace tiempo en donde yo planteaba el tema así, en estos términos, en el que todos participábamos de estos fenómenos de corrupción, de fenómenos del tema ecológico. Y él me decía, no, a mí no me incluyas en esa parte porque yo me considero que estoy como ajeno al problema, yo no colaboro. Y todas las acciones o omisiones tienen un impacto, en nuestro caso, de mayor o menor alcance en el tema ecológico. Y sería planteable, tendríamos que pensar un poquito, digamos, qué iniciativas estoy haciendo yo en primer lugar para educarme, para sensibilizarme a mí y a mi familia sobre que es importantísimo el tema del cuidado del agua, el cuidado de los bosques, el manejo de la basura, el tema de reciclar, el tema de no comprar, digamos, productos que tengan plástico, por ejemplo, que sea contaminante, cómo se están manejando esos desechos. O sea, lo primero que tenemos que hacernos, tal vez el primer punto que me gustaría plantear hoy es en el plano personal. O sea, yo personalmente, ¿cómo hago para sensibilizarme en este tema? ¿Ya? Porque de alguna forma me va a llevar a un comportamiento, a un cambio de comportamiento. O sea, no es tanto el problema, como algunos mencionan, digamos, del tema del capitalismo o el tema de empresas que contaminan y explotan. Por supuesto que eso es verdad, pero todos tendemos a echar culpas fuera de nosotros. O sea, pensar, son otros países, es China, son los países asiáticos que generan bastantes contaminantes, son otras personas, y entonces yo pienso que el problema va a empezar a resolverse cuando nosotros lo planteemos en nuestro campo de acción personal cada quien. O sea, personal, familiar, a nivel de escuela, a nivel de instituciones, porque implica desde el ahorro de energía hasta, como decía, el manejo de los desechos, hasta el tema de la responsabilidad, no solo para denunciar el tema de alguien que le prende fuego a un bosque, sino que trabajar en el tema de la prevención, ¿ya? O sea, cómo hacer para que esa propiedad que yo tenga, pues mantenerla de tal forma con rondas, porque yo ya sé que posiblemente si ya en el pasado me ocurrió, posiblemente en el futuro me va a volver a ocurrir. Entonces el primer punto que me gustaría plantear es que cada uno de nosotros tenemos que sensibilizarnos más, educarnos más en este campo de la ecología, ¿ya? De la sensibilización ambiental. Eso es importante porque así nosotros vamos a poder cambiar nuestros comportamientos, vamos a poder pasar del excesivo consumo, de repente, de energía, de diferentes cosas, digamos, a un cambio de cultura en donde prime la sensibilidad, en el que, por ejemplo, no arrojemos basura a las calles, por ejemplo, o no tiremos una colilla de cigarro en la calle. O sea, en otros países hay tanta sensibilidad en este campo que a uno hasta lo detiene un policía, era una basura, y a mí me toca andar por todo el país y con tristeza veo comportamientos de ese estilo. O sea, personas que no les importa pues dejar sus desechos, o de repente vemos algo y no lo recogemos, etc. Entonces, primer puntito, pienso yo, en este campo es formarnos más, ¿ya? En el campo de la sensibilidad ecológica. Podemos hacer mucho a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de instituciones. Juan Carlos, tú has mencionado, Sí, podemos hacer mucho más. En los últimos días vimos acciones por parte del gobierno, nunca vienen mal, aunque sean tardías, para hacer frente a la crisis. Parecía desproporcionado en ese momento la acción
del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pero a los pocos días el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Luqui Medina, publicó en sus redes sociales lo siguiente. Voy a ver si producción ya tiene la oportunidad de mostrar lo que el ministro Luqui Medina presentó en Facebook. Lo voy a mostrar porque son acciones concretas. Primero el mensaje. Vean ustedes, ahí vemos a algunos miembros del ejército desmontando un cerco. Van a ver ustedes en la pantalla algunas acciones. Esta es una. Están desmontando un cerco. Usted diría, bueno, ¿de qué se trata eso? Bueno, el ministro Luqui Medina publicó en su Facebook el siguiente mensaje. Tienen 43 días, eso fue hace 2. Tienen 43 días para desalojar toda infraestructura y actividad comercial dentro del núcleo de áreas protegidas será destruida. Casas, carreteras, cultivos, dragas, maquinaria. Presidenta Xiomara Castro de Zelaya, la recuperación de los bosques comenzó y muestra algunas imágenes en el Parque Nacional La Muralla. Ustedes están viendo esto, pero hay otras donde están incendiando, destruyendo algunas casas que están construidas en la zona núcleo. Llama la atención el uso del fuego para hacer frente a esto, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención es que luce como una acción tardía. La celebro si están ya empezando a desalojar las zonas núcleo de los parques protegidos. En la semana última se supo de incendios en Panacam que duraban más de 2 semanas. Se sabe de actividades, un incendio terrible en la zona de amortiguamiento de la Tigra. Es decir, vemos que la actividad del incendio en las zonas protegidas viene ocurriendo desde hace mes y medio, desde hace 2 meses. Y ahora sí, qué bueno, pues qué bueno que van a empezar a desalojar. Y me queda la gran pregunta, Juan Carlos, ¿por qué no empezamos a hacer esto hace 10 años? ¿Por qué no empezamos a hacer esto hace 15 años? Desde que declaramos zonas protegidas estos lugares, ¿verdad? ¿Cómo ves tú esta acción sin el acompañamiento de medidas de educación a la población? ¿Dónde está esa acción individual que tú estabas mencionando? Sí, aquí corremos el peligro. O sea, me parece interesante, digamos, esas acciones de protección a las reservas, a las zonas de reserva, pero yo pienso que tenemos que pensar de forma integral y a largo plazo. O sea, no son acciones puntuales las que nos van a resolver, sino es una cultura y es una cultura que va a ir permeando a lo largo del tiempo con acciones pequeñas. O sea, digamos que en el campo de la educación, que es donde yo tengo un poco más de experiencia, uno puede pensar de que vamos a hacer cambios con acciones grandes, pero no. O sea, recuerdo, viene un poco al caso y no viene tanto al caso, pero hubo un alcalde en Nueva York hace años que hizo un experimento social en el que empezó digamos, a castigar pequeñas acciones, pequeños robos. O sea, en los años 90, el alcalde Giuliani se enfrentaba, cuando él asume como alcalde, se enfrenta con que hay un gran incremento en el tema delictivo en Nueva York, y entonces llaman a los expertos, y entonces podría parecer de que lo que hay que hacer es grandes acciones, y entonces lo que recomendaron es ponerle atención a las pequeñas transgresiones, digamos, a los pequeños robos. A veces aquí, en el tema de quemas, en el tema de ambiental, ponemos el foco de repente. Hay que hacerlo, por supuesto, digamos, en el tema de, por ejemplo, grandes empresas transnacionales, fábricas que de repente tienen una licencia ambiental. Hay que ser un poco más restrictivos.
todas esas cosas ayudan, pero a nivel de permear en la población, lo que tenemos que hacer es ponerle atención a lo pequeño, me parece a mí, porque en eso pequeño es en donde nosotros vamos creando y cambiando una cultura. Pequeño, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, al tema de cómo, sí, o sea, tenemos tantos puntos en los que podemos mejorar en las ciudades, en Honduras, desde los ríos contaminados, desde el manejo de la basura, desde, o sea, que podría parecer que es un tema abrumador y que no encontramos por dónde entrarle. Y entonces tendríamos que la solución es educativa y no tanto punitiva o de castigo, pero digamos que ponerle atención al tema de castigo o a la aplicación de las leyes en cosas pequeñas, o sea, por ejemplo, el manejo de la basura, la gente que tira basura en las calles, por supuesto, el tema de las reservas naturales que tenemos en el país, el tema del cuidado en eso, el tema de los venta y trasiego de aves. Entonces, son pequeñas cosas que más o menos se hacen, pero que de forma consistente tendríamos que ir cambiando esa cultura, podríamos decir. Grandes acciones sí interesan, digamos, pero lo que necesitamos son acciones pequeñas mantenidas en el tiempo para que la gente de forma natural entienda de que, por ejemplo, no hay que, qué sé yo, o sea, reaccionar con prontitud cuando comienza un incendio, por ejemplo. No cuando ya esté, que no hay nada que hacer, no, sino que tener como esa acción pronta, digamos, para poder apagar un incendio cuando apenas está comenzando. O el tema de la basura en las calles, por ejemplo, que no se tolere que alguien tire basura a las calles, incluso ponerle una multa. Son tantas pequeñas cosas que pienso yo que por ahí nosotros podríamos trabajar. Obviamente el gobierno haciendo cosas solo por su lado, sin contar con toda la población, pues poco va a poder hacer, porque se van a quedar que al final pues ahí quedan como llamarada de tusa, y más es un tema de cultura, de educación a toda la población. Entonces me parece que es una buena oportunidad ahora que estamos palpando, estamos viendo el tema de esa bruma, el tema de la escasez de agua, o sea, son tantas cosas que nosotros, el incremento de la temperatura en las ciudades, son tantas cosas que son una llamada de atención, de alerta, que pienso yo que no hay ningún buen hondureño que no se sienta llamado a colaborar en este aspecto, ya, o sea, en el aspecto de reforestación, o sea, tantas cosas que se pueden hacer y que el gobierno podría liderar y que podría, digamos, difundirlo pues a todo nivel, con a tener esa conciencia ecológica. Bueno, Juan Carlos, tú lo has dicho, es la suma de pequeñas acciones la que van a construir el hábito que necesitamos desarrollar en nuestra población. Está bien la acción de las autoridades, no solo debe haber actividades punitivas, hay que atacar la raíz de los problemas, y buena parte de ello está en la educación que recibe nuestra población. Pequeñas acciones que se empiezan a enseñar en casa, desde el manejo de la basura al cuidado del agua, y ya no digamos la prevención de incendios. Vamos a una pausa, estamos en Cuestión de Enfoques con el ingeniero Juan Carlos Oyuela. Estamos hablando sobre la importancia, la necesidad de que hagamos educación ambiental. La oportunidad que se nos presenta de crear conciencia a partir de vivir, de soportar, de sobrevivir las consecuencias de esta espesa capa de humo, capa de bruma, capa de smog, capa de contaminación que nos rodea, debe servir de inspiración y disparador para el cambio, para lograr nuevas acciones. No deberíamos estar hablando el próximo año de esto, y si lo hiciéramos, deberíamos estar hablando del éxito de las acciones que hemos emprendido a partir de esta experiencia. Volvemos después de unos mensajes acá por ICN, Una Nueva Conciencia.
Continuamos en Cuestión de Enfoques. Estamos con el ingeniero Juan Carlos Oyuela, educador ambiental. La contaminación que hemos vivido en los últimos días nos ha mostrado lo grave que se puede poner el humo. Ya sabíamos en algún momento cómo esto impedía el uso del aeropuerto, afectaba las vías respiratorias, creaba enfermedades de las vías respiratorias. Hemos podido ver cómo esto combinado con la ola de calor, combinado con la falta de agua, se está esperando la lluvia, no viene. El cambio climático es una realidad, ya no se puede ocultar. Las consecuencias más graves se verán más adelante cuando empiece a llover. Estamos esperando las lluvias, Juan Carlos, y en este momento que no las hay, pues soportamos el humo. Pequeñas acciones. Hablemos un poco de educación ambiental. Las autoridades han anunciado acciones drásticas contra quienes han invadido las zonas protegidas, pero el humo no lo produce solamente la invasión de las zonas protegidas, lo producen prácticas que tienen muchos años de estarse desarrollando para la siembra. Se quema el suelo para preparar la tierra para la siembra, se quema basura, se descontrola, se salen de control los incendios forestales. Hay una cierta proporción de incendios forestales que ocurren por el impacto de los rayos, por el impacto de la actividad humana, a veces de la misma naturaleza, pero como tú dices, no hay que dejar que el incendio crezca. En este caso, estamos viendo la confluencia de fenómenos atmosféricos, etcétera. ¿Tú piensas que el hondureño, los hondureños, las hondureñas, así como nos aconteció con el gorgojo del pino, entendemos un poco más ahora? ¿Podemos explicarle mejor a partir de esta experiencia a la gente la importancia de cuidar el medio ambiente, o crees que ya estamos ante una oportunidad perdida? Miguel, a mí me parece que de alguna forma cuando hablamos de temas ambientales estamos hablando de qué es lo que le dejamos a las generaciones futuras. O sea, de alguna forma nosotros no somos propietarios que podemos hacer lo que nos da la gana con el medio ambiente, con los recursos maravillosos que tenemos en nuestro país, y que basta con que salgamos un poco de las grandes ciudades. Ahora me encuentro en Ceiba y uno ve nuestro país tiene una riqueza de naturaleza espectacular. O sea, que la gente viene de fuera y se quedan asombrados de las riquezas que nosotros tenemos, pero lógicamente tenemos que ser administradores y tenemos que saber pensar, digamos, que este es un legado que nosotros vamos a dejar a las siguientes generaciones. Si bien es cierto, el tema ambiental no es exclusivo solo de Honduras, sino que es un tema mundial en donde ya existen datos científicos que corroboran de que el ambiente está, digamos, se está perjudicando. Hace algunos años, tal vez unos 10, 15 años, existía un debate sobre el tema había unos escépticos que decían que realmente pues no había cambio climático, que era un tema pues dudoso, que era un efecto cíclico, pero cada vez más y más con esas imágenes que nos estás poniendo, o sea, no necesitamos mayores evidencias y darnos cuenta de que tenemos el cambio climático en Honduras, pero a mí me parece de que podemos hacer mucho, ¿ya? O sea, podemos hacer mucho. Estamos lejos, me parece, de esas ciudades o esas imágenes que uno ve de grandes ciudades en Asia o incluso en la Ciudad de México, en donde se mantiene una bruma de forma estable por mucho tiempo. Para nosotros es un caso puntual en una época del año y podemos revertir eso, digamos, y es un trabajo con los jóvenes. Pienso yo que es de concientización, de educación, pequeñas acciones en las que nosotros a todo nivel, desde el punto de vista de educación formal, darle más valor científico y darle más peso al tema de la educación ambiental para que
de alguna forma se hagan acciones que repercutan en mayor impacto en cuidar nuestro ambiente. Por ejemplo, he estado viendo en estos días en los medios de comunicación iniciativas de reforestación, ¿ya? O sea que, por ejemplo, diferentes entidades están poniendo a disposición árboles para sembrar, pero sabemos que el tema de sembrar no es solamente sembrar el árbol, sino que es cuidar ese árbol. Porque nos pasa, digamos, yo he participado en varias campañas de reforestación en donde uno cree que resolvió el problema poniendo un arbolito, pero es cuidarlo, es regarlo, es mantenerlo. Entonces, se ve que todas las acciones que nosotros hagamos, desde el reciclado, por ejemplo, o desde el ahorro de energía, de apagar las luces innecesarias, porque toda nuestra matriz energética depende grandemente de combustibles fósiles, que eso también es contaminante. Y entonces todas esas pequeñas acciones sumadas, hechas con constancia, pues van a hacer el cambio. Entonces, pero lo arduo de este trabajo o de esta labor es que tiene que ser un comienzo, podríamos decir, de un nuevo estilo de vida, de una nueva forma de cuidar nuestro país, ¿ya? O sea, que uno ve que sí se puede hacer, uno va a otros países que viven del turismo, por ejemplo, y que le dan mucha importancia al cuidado ambiental, al manejo de la basura, etcétera, todo lo que hemos hablado. Entonces, me parece que es un momento muy propicio ahora como para sentarse, y me parece que este es de los pocos temas en el que nuestro país, junto con el tema de la corrupción, por ejemplo, de los pocos temas en donde podría haber un consenso, me parece a mí, con todas las personas, con todos los actores sociales. Me parece que no hay nadie que, viendo esas imágenes que tú estás poniendo ahí en la pantalla, no hay nadie que no reaccione ante eso. Y entonces me parece que un primer punto es, como tú decías, hablar con propiedad, hablar con verdad, sacar una fotografía de un inventario de cómo está nuestra situación de nuestros bosques, de nuestras fuentes de agua, publicitarlo. O sea, ante eso no nos queda de otra, digamos, que reaccionar, me parece a mí. Bueno, y aquí está en el la reto. Pandemia, ahí está el reto, efectivamente. O sea, y ese es uno de los temas que me parece a mí que tenemos que combatir, es la indiferencia. O sea, hay varias posturas que podría uno tomar. Podría ser, me parece que ya no es el caso, de personas que negaban el problema, decían, no, el tema ambiental, pues eso no, realmente no existe ese problema. Y entonces negar el problema. Hay otros que son fatalistas, que dicen es que es un gravísimo problema y que ya no hay vuelta atrás, que hay muchas especies de animales que se han perdido. Y a mí me gustaría más una postura esperanzada, intermedia, digamos, en el que nos ponemos manos a la obra y creamos una visión, podríamos decir, de conjunto de toda la sociedad para poder actuar en múltiples campos, ¿ya? O sea, desde las fuentes de agua, desde el tema de la quema, como te decías tú, esas costumbres, del tema de nuestra agricultura. O sea, son tantos pequeños cambios educativos que podemos ir haciendo y educando a las nuevas generaciones. Juan Carlos, se presenta una oportunidad importante para liderazgos municipales, liderazgos locales, para el sector privado, para la sociedad civil, de insistir, así como en algún momento se insistió sobre la importancia de la lucha anticorrupción, se sigue insistiendo sobre, por ejemplo, la instalación o no de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, pero este esfuerzo depende en buena medida de si hay o no hay una respuesta favorable de parte de un organismo internacional como las Naciones Unidas, los donantes, pero aquí estamos hablando de una dificultad que sí podemos afrontar nosotros mismos. Es decir, ya el simple hecho de saber de dónde viene el agua que consumo, qué puedo hacer para cuidar la poca agua que tenemos, qué puedo hacer para saber dónde está la fuente de esa agua que consumo. Sabemos nosotros, conocemos el origen del agua que consumimos en las ciudades. ¿Qué sabemos del estado de la cuenca?
está reforestándose, está cuidándose, quién vive cerca de esa cuenca, porque me lo decían mis colegas de producción, en este momento ponerse a reforestar es un acto absurdo, en este momento preciso es un acto absurdo, porque la tierra está reseca, la tierra no tiene la humedad adecuada y, ojo, no se puede reforestar a tontas ni a locas. Hay que utilizar especies que son las adecuadas para el espacio donde se está reforestando. Si es un lugar donde ha habido coníferas, si es un lugar donde ha habido latifoliadas, si es un lugar donde hay cierto tipo de árboles, no vamos a llevar ahí especies invasoras, no vamos a llevar ahí especies que no son resistentes y que no son adecuadas para el lugar que estamos reforestando. Y lo digo con conocimiento de causa, a raíz de la situación del gorgojo del pino, se estaba reforestando sin ton ni son. Y muchos de esos árboles pues ahora han perecido precisamente porque se sembró, pero se hizo como cuando se trae a un hijo sin responsabilidad. Es decir, lo dejas abandonado y luego el niño, si sobrevive, pues crecerá sin guía, crecerá sin los cuidados y no crecerá como nosotros deseábamos. Lo hará en desorden o sencillamente perecerá porque no hay quien le prodigó de cuidados. Te repito, el tema del humo será un recuerdo para la generación que lo vivió, como lo será la epidemia. Hemos adoptado nuevos hábitos de limpieza, estamos cuidando de nuestra salud. Cuando nos enfermamos, seguimos llegando al lugar de trabajo tosijosos, enfermos, para esparcir cualesquiera sea el virus que tenemos, o aprendimos de otras culturas que utilizan la mascarilla para cuidar al compañero de trabajo para que no se enferme. ¿Están inculcándose esos valores en las escuelas en este momento, Juan Carlos? ¿Tú piensas que aprendimos algo después de la COVID? ¿Estamos en este momento todavía en shock o falta mandar este mensaje a los tomadores de decisión y a los liderazgos de distintos sectores? Sí, yo quisiera pensar de que aprendimos. Me parece que sí, digamos, en ese tiempo de pandemia logramos esa sensibilidad y de alguna forma, fue un golpe tan grande como sociedad, como hemos recibido otros fuertes. O sea, por ejemplo, los huracanes, los de triste memoria, el huracán Mitch, la pandemia. O sea, en esas circunstancias se generaron, pienso yo, una conciencia a nivel de país en el que surgió una solidaridad. O sea, que empezamos a preocuparnos por una serie de cosas que no nos preocupábamos antes. Y yo quisiera ser como optimista y pensar que el hondureño sí tiene esa conciencia de solidaridad, porque ese humo o la falta de agua en Tegucigalpa, o eso no afecta solo a una persona. O sea, no afecta solo al que tiene dinero o al que no lo tiene. Obviamente, todos estos efectos climáticos golpean más fuerte a los más vulnerables, a los que no tienen medios para comprar una cisterna de agua, por ejemplo, o por ejemplo los que no tienen para comprar un purificador de aire y colocarlo en su habitación. Entonces, los más desprotegidos, los más vulnerables, pues obviamente padecen más. Pero yo quisiera pensar, digamos, de que somos capaces de esa solidaridad para pensar en la salud de todos. O sea, esa capa de humo a nivel mundial, estaba viendo unos datos de que se espera que se multiplique, o sea, que el incremento de enfermedades respiratorias en los próximos años sea considerable, no solamente en Honduras, sino que a nivel mundial. Y entonces eso nos tiene que llevar a tener más sensibilidad, preocuparnos por el tema de los incendios forestales. Pero aquí tenemos un tema. O sea, decía, tenemos que quitarnos esa indiferencia, pensar en solidaridad, que son valores que son importantes, pero también tenemos que pensar que los recursos naturales son limitados, que no podemos derrochar, que no podemos pensar que somos como dueños, como yo tengo
lugar, entonces yo soy dueño y yo puedo tratarlo o manejarlo a como me dé la gana. Entonces no, tenemos una responsabilidad cara a la sociedad y al país. Entonces somos administradores de esos recursos que tenemos que cuidarlos, potenciarlos. El otro día fui a Omoa, por ejemplo, por razones de mi trabajo, me toca andar viajando por todo Honduras y me contaba alguien de toda la basura que viene por el río Motagua y que se acumula en Omoa. Entonces se ha creado una especie como de conciencia y entre todos los vecinos se ponen a limpiar. Me contaba ahí uno de los que viven en esa casa, en esa zona. Entonces yo pienso que basta con un poquito, podríamos decir, de que haya incentivo a nivel municipal, gobierno central, pero sabemos que el gobierno central pues yo pienso que tiene que ser algo un poquito más mantenido en el tiempo y además a nivel de base y a nivel más capilar, a nivel de escuelas, a nivel municipal, pienso yo que se pueden lograr acciones mucho más a largo plazo. Pero, pero sí, yo soy optimista, digamos, respecto a que sí podemos cambiar, ¿ya? O sea, darle la vuelta, lograr consensos, liderazgos a nivel de municipios, a nivel de escuelas, a nivel de colegios, instituciones, para que todos aportemos un poco, cada quien en su rubro. Aquí pues te felicito por el tema educativo, ¿ya? O sea, que crear conciencia, pienso yo que basta con ver esa imagen, pienso yo, para que nos demos cuenta de que tenemos que hacer algo, ¿ya? O sea, ese es el primer punto. Liderar, porque hay que empezar por mostrar el ejemplo. En las escuelas este tema debe ir más allá de la suspensión de clases. Los profesores, los maestros deben hablar con sus alumnos. ¿Qué es lo que produce este humo? En las universidades no basta solamente con suspender las clases, hay que explicarle a los estudiantes esto es lo que está pasando y esto es lo que podríamos hacer. Es más, provocar dentro de los distintos espacios educativos que los jóvenes, que las jóvenes presenten ideas. ¿Cómo podemos hacer? Porque la responsabilidad siempre se le achaca al otro, pero tenemos una cuota de responsabilidad propia. Tú lo has mencionado, Juan Carlos, hay que empezar a hacer el cambio uno mismo. ¿Cómo podemos, con pequeñas acciones, empezar a construir una conciencia ambiental diferente para las nuevas generaciones? Porque al final el reto nuestro es cómo educamos a los jóvenes de hoy, a los niños de hoy, para que el mundo en que ellos vivan sea mejor. Vamos a hablar de eso, cómo se empieza un movimiento, cómo se empieza a empujar a las personas hacia un lugar, cómo se lideran estos movimientos. Vamos a hablar sobre eso al volver después de unos mensajes acá, Cuestión de Enfoques. Estamos hablando con el ingeniero Juan Carlos Oyuela. Educación ambiental, ¿es esta crisis medioambiental que hemos vivido en los últimos días una oportunidad para educar diferente a nuestra población? De eso vamos a hablar al volver después de unos mensajes. Seguimos en Cuestión de Enfoques, entramos a nuestro último segmento. Estamos hablando con el ingeniero Juan Carlos Oyuela, educador ambiental, autor. Yo lo invito a seguir sus columnas en medios de comunicación. Siempre va a salir usted con conocimiento nuevo y además inspirador, porque es inspiración para el cambio, Juan Carlos. Hace un momento hablábamos sobre cómo esta crisis, porque es una crisis desde el momento que paralizó la actividad económica, paralizó las escuelas, podemos ya decir que es una situación que se salió de control. Vemos acciones, yo nunca voy a cuestionar que sean tardías. Qué bueno que se empezó. Hubiera deseado que empezara antes, pero creo que empezar a tomar conciencia de que hay que respetar los espacios de los parques nacionales, las áreas protegidas, es bueno, pero no debe ser la única actividad. Mire, y te lo voy a presentar a ti, Juan Carlos, porque tú y yo somos seguidores de estos cortos de TEDx, ¿verdad? Que son videos inspiradores de ideas que cambian el mundo. Quiero que usted vea con cuidado este video, Juan Carlos lo conoce, y luego vamos a comentarlo. Producción.
So ladies and gentlemen, at TED we talk a lot about leadership and how to make a movement. So let's watch a movement happen, start to finish, in under 3 minutes and dissect some lessons from it. First, of course you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed. But what he's doing is so easy to follow. So here's his first follower with a crucial role. He's going to show everyone else how to follow. Now notice that the leader embraces him as an equal. So now it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Now there he is calling to his friends. Now if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. It takes guts to stand out like that. The first follower is what transforms a lone nut into a leader. And here comes a second follower. Now it's not a lone nut, it's not two nuts, 3 is a crowd, and a crowd is news. So a movement must be public. It's important to show not just the leader, but the followers, because you find that new followers emulate the followers, not the leader. Now here come 2 more people, and immediately after, 3 more people. Now we've got momentum. This is the tipping point. Now we've got a movement. So, notice that as more people join in, it's less risky. So those that were sitting on the fence before now have no reason not to. They won't stand out, they won't be ridiculed, but they will be part of the in crowd if they hurry. So, over the next minute, you'll see all of the those that prefer to stick with the crowd, because eventually they would be ridiculed for not joining in. And that's how you make a movement. But let's recap some lessons from this. So first, if you are the type, like the shirtless dancing guy, that is standing alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals. So it's clearly about the movement, not you. Okay, but we might have missed the real lesson here. The biggest lesson, if you noticed, did you catch it? Is that leadership is over-glorified. That yes, it was the shirtless guy was first. Este video está en inglés, pero creo que es suficientemente evidente lo que está hablando. Lo podemos explicar, Juan Carlos, muy rápido. Narra cómo se inicia un movimiento. Usted puede buscarlo en YouTube, puede buscarlo con subtítulos. El autor narra cómo se inicia un movimiento. Siempre tiene que haber una persona que se atreva. Y esta persona tiene que vencer la sensación de ridículo, tiene que ser suficientemente persistente en lo que está haciendo. Y tarde o temprano vendrán seguidores. Vendrán seguidores que lo emularán, vendrán seguidores que copiarán. Y él tiene que animarlos, tiene que animar. Como buen líder tiene que animarlos a que lo acompañen, no tiene que sentirse incómodo porque vienen, y poco a poco, si ustedes se fijaron en el video, la gente empezó a sumarse, y después la gente se saltaba encima de las personas que estaban ahí, Juan Carlos, hasta que se convierte en un movimiento. Y finalmente es lo que hace que un movimiento se haga público, la idea de que todo el mundo quiere participar, nadie se quiere perder la alegría de ser parte de ese movimiento, y el líder termina siendo anónimo, pero fue importantísimo porque tuvo que haber uno que se atreviera a hacerlo. En este caso se muestra a un joven que sin camisa empieza a hacer movimientos locos, se baila, y luego se le van sumando hasta que finalmente todas las personas se suman. El autor hace toda una reflexión sobre eso. ¿Es eso lo que necesitamos para hacer frente a nuestras crisis, como la crisis ambiental? Juan Carlos, gente que se atreva. Sí, tenemos experiencia, me parece a mí, a nivel civil y a nivel privado, de movimientos que han cambiado radicalmente la visión que tenemos sobre diferentes temas, ¿ya? A nivel internacional, a nivel de Honduras también. El peligro que tenemos con el tema ambiental es que se puede politizar hay mucha ideología de por medio, hay grandes intereses, hay tema económico incluido, y entonces buscar culpabilidades y aprovechar esas culpabilidades como para persecución, etcétera. Y entonces a mí me parece que de parte del gobierno central, gobiernos municipales, escuelas, fomentar iniciativas, pero me parece a mí desde la vida civil, o sea, no desde el punto de vista político, porque siempre lo político tristemente a nosotros
nos crea desconfianza, ya, o sea, que hay intereses ahí de por medio. Me parece que tenemos que incentivar que existan muchas asociaciones que de forma privada puedan fomentar el reciclado, el tema de, mencionábamos antes, reforestación, el cuidado de las fuentes de agua, el tema de investigar, digamos, cuáles son acciones que crean más impacto para favorecer el ambiente, a nivel del trabajo social que hacen las escuelas, por ejemplo, limpiar una fuente de agua, manejo de basura, o sea, desde tantos puntos de vista, digamos, podríamos como la misma empresa privada, por ejemplo, he visto proyectos interesantes, me toca visitar a veces los ingenios azucareros, el tema de cómo reforestan y cómo cuidan, digamos, las zonas aledañas que ellos tienen. Entonces, porque de alguna forma todos somos conscientes de que no puede existir una institución, una empresa, un gobierno, un municipio saludable en medio de un entorno contaminado. Entonces tenemos que, y entonces pienso yo de que incentivos desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de concursos, competencias, desde el punto de vista de leyes, legislación, o sea, que faciliten, que quiten cualquier clase de dificultad o traba para crear una ONG, por ejemplo, o una institución que se preocupe por el bien común, por el tema ambiental. Entonces, cómo crear esos liderazgos, pues, o esos movimientos. Pienso yo de que dentro de ese mismo incentivo podemos crear algún tipo de premio, algún tipo de concurso, algún tipo de, o sea, que se vea que digamos, premiar iniciativas que se van generando a nivel de la sociedad civil. Y entonces eso entre los jóvenes, que existe dentro de los temas, eso no lo hemos hablado, digamos, un poquito, cuál es la sensibilidad que uno percibe con los jóvenes. Una de las sensibilidades que uno percibe es el voluntariado. O sea, existe una gran sensibilidad de los jóvenes por hacer acciones de voluntariado, y entonces se puede orientar en esa parte. Ya se hacen cosas, pero orientar para que surjan muchas más iniciativas. Yo pienso que el gobierno está bien como alguien que empuja la bola, digamos, al inicio, pero no esperemos que sea el gobierno el que va a resolver este tema. O sea que tenemos que ser la misma sociedad civil, porque este es un campo que decíamos que tiene que ser a largo plazo, sostenido en el tiempo. Y tristemente nosotros sabemos que los gobiernos pues van cambiando cada 4 años y se cambian las políticas y uno viene a corregir lo del anterior supuestamente, o sea, entonces tiene que ser algo un poquito más pensado a largo plazo, pienso yo. Bueno, efectivamente se trata de dar ese primer paso, no esperar que todo lo haga la autoridad, asumir la responsabilidad en las comunidades, desde la sociedad civil, desde la familia, involucrarse, implicarse con la escuela. ¿Qué se está haciendo en las escuelas en este momento para hacer frente a los retos del cambio climático, a los retos de la contaminación en nuestras ciudades? ¿Está su hijo aprendiendo? Pregúntele qué se ha aprendido en la escuela con respecto al problema ambiental actual, qué se ha hablado, interésese, involúcrese. Hay contenidos en internet ahora, le mostramos apenas uno que trata sobre cómo liderar, pero hay material muy completo que le indica distintas medidas que se pueden realizar, desde el cuidado del agua, el reciclado, y en este caso recuerde que son acciones pequeñas acumuladas las que van a generar el cambio. ¿Es correcto, Juan Carlos? Sí. Si queremos nosotros darle la vuelta a esta problemática, tenemos que pensar en eso, ¿ya? O sea, que acciones consistentes
todos los días, ya, o sea, que desde no gastar la energía, o sea, ahorrar el gasto de energía, mencionábamos el tema del manejo de los residuos, mencionamos el tema de un poco de volverse responsable de las propias áreas, custodiar, digamos, de repente la casita de campo que tenemos, pues empezar por reforestar ahí, pensar un poquito cómo manejar el tema de los incendios forestales en la propia comunidad. En fin, ya, o sea, que vivo en San Pedro Sula y estaba viendo de que una comunidad en el Zapotal, lo menciono aquí públicamente para reconocerles cómo ellos se emplearon a fondo para controlar un incendio, ya, porque es que las mismas comunidades son las que padecen la falta de árboles, la falta de fuentes de agua, o sea, es que no hay que razonar mucho, podríamos decir, de la importancia que tenemos cada quien custodiar su propia zona, su propia área, tener iniciativas a nivel de escuela, mencionábamos, a nivel desde pequeñitos, nivel de colegios, en la propia zona. Eso va a repercutir en la calidad de vida que cada uno de nosotros tengamos, ¿ya? El agua, la calidad del aire, el tema de tener un entorno agradable, y todo eso va conectado, o sea, porque el ambiente educa también, ¿ya? O sea, si tenemos un ambiente cuidado, donde no hay basura, donde eso nos va al mismo tiempo, pues nos va ayudando a nosotros, digamos, a sentirnos más orgullosos de nuestro país, a cuidarlo. Y eso pues tiene que ser cada comunidad, cada entidad. Entonces yo diría que saliera, bueno, yo mismo lo hago, salgo como con un pendiente, qué iniciativa voy a implementar yo a nivel personal y en mi entorno, en mi empresa, para poder revertir poco a poco pues este problema que pareciera que es un monstruo de 1000 cabezas, pero si cada uno de nosotros se emplea en su pequeña área, pues podemos revertirlo. Bueno, gracias Juan Carlos, y como dice aquella canción, si nos organizamos podemos todos, ¿verdad? Gracias por tu participación desde La Ceiba, te deseo éxito en tu jornada. Gracias por participar con nosotros hoy martes en Cuestión de Enfoques, que no sea la última vez. Hay otros temas que abordar contigo, Juan Carlos, vamos a conversarlo más adelante. Y a nuestra teleaudiencia, muchas gracias por su atención. Recuerde, el cambio empieza por usted. Implíquese en la solución de los problemas de su comunidad, implíquese en la solución de los problemas del espacio más cercano que le rodea. Como dice Juan Carlos, parece un monstruo de 1000 cabezas, pero recuerde usted, a mí me encanta esta frase, una ballena no se come de una sola mordida, se come a mordiditas, ¿no? El ejemplo es malo porque las ballenas tenemos que cuidarlas, pero lo que me refiero es que un plato grande no se come de un solo bocado, se tiene que comer poco a poco para que la digestión sea eficiente. Gracias Juan Carlos, gracias a todos ustedes. Esto fue Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez. Recuerde seguir en la programación de ICN, Una Nueva Conciencia. Tenga feliz día.